a dar comienzo a este servicio, un servicio muy especial, amén. Poniéndonos en pie para comenzar cantando el himno número 98, Hosana. Oremos, hermanos. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, en esta hora de la tarde le agradecemos la bendición muy especial que nos das de estar con vida. También la bendición hermosa de estar en esta iglesia, en este lugar, con nuestro hermano Moisés, acompañándole en este tiempo, Señor, especial, donde él será ordenado como pastor a la iglesia. Y también, Señor, con cada uno de mis consiervos que nos encontramos aquí para apoyar este servicio especial que han preparado, por lo cual te ruego, Señor, que tomes control de todo ello y también ates todo aquello que estorbe o interrumpa. Señor Dios, derrama tu bendición sobre cada uno de los hermanos que están acompañando, los que han venido como invitados también y los miembros de la iglesia. Te rogamos y te damos gracias en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Soy yo, soldado de Jesús. Después de la batalla, nos tronará
pastores que han llegado a este culto tan especial. Se me eligió como el presidente, entonces voy a hacer lectura de cómo quedó el concilio. El director de música, nuestro hermano Diego Gómez. La oración de ordenación la hará nuestro hermano Jesús González. La entrega de Biblia, nuestro hermano Daniel Banoye. La entrega del certificado de ordenación la hará su servidor, y los vocales son los hermanos Felipe Hernández, Natanael Hernández, Moisés Salazar y Nehemías Ruiz. Eso es lo que acordamos, y en eso quedamos. Entonces el predicador, nuestro hermano Miguel Ontiveros. Entonces dejo el tiempo a el interrogador. Bueno, pues hermanos, buenas tardes. Damos gracias a Dios por este tiempo, por este momento especial, en donde vamos a ser testigos de la fe, de lo que el pastor Moisés cree acerca de las Escrituras. Y lo primero que vamos a pedir de ellos es que nos compartan de una manera muy breve su testimonio de salvación y llamamiento. Buenas tardes, hermanos. Que el Señor les bendiga. Pues yo recibí a Cristo por medio de mi esposo. Conocí a Cristo como mi Señor personal. Yo fui salva a mis 21 por medio de mi esposo. Recibí a Cristo en mi corazón. Y nuestro llamado, mi llamado fue por medio de mi esposo también. Él, cuando estaba soltero, quizás a los 19 años tuvo el llamado, y ya casados, él, cuando ya teníamos 3 hijos, él dijo, nos vamos al seminario. Pues doy gracias a Dios, hermano, porque he crecido espiritualmente. Dios me ha mostrado muchas cosas buenas. Dios nos ha mantenido fiel a Él. Y doy gracias a Dios porque me ha permitido conocerles a ustedes. Saben ustedes que nosotros no somos de aquí, somos de Chiapas, pero Dios nos ha dado su amor, su misericordia. Y yo doy gracias a Dios también por conocer a la iglesia, porque hemos vivido cosas buenas y cosas malas, hemos reído y también llorado, y por eso doy gracias a Dios y por cada uno de ustedes, hermanos. Que el Señor les bendiga. Hermanos, Dios les bendiga. Doy gracias a Dios por este tiempo. Bueno, yo tuve la dicha, ¿verdad?, y el privilegio de nacer en un hogar cristiano. Amén. Mi padre fue pastor también por varios años, y desde pequeño nosotros, como hermanos, ¿verdad?, fuimos criados en el Evangelio. Así que tengo la dicha de conocer de la palabra de Dios desde niño, y también desde niño, ¿verdad?, yo no solamente conocer la palabra de Dios, sino experimentar, ¿verdad?, una relación con Dios. Yo recuerdo oraciones contestadas y recuerdo a Dios obrando desde que tenía yo 7 años. Puedo dar testimonio, ¿verdad?, de cómo Dios respondía, ¿verdad?, en aquel entonces mis oraciones. De joven, en los campamentos también, ¿verdad?, yo vi cómo Dios se manifestaba. Así que eso hizo que desde pequeño, ¿verdad?, desde niño, yo tuviera una fe firme en el Señor. Y en su momento, a los 19 años, el Señor me llamó. Yo no entendía, lo dije varias veces, ¿verdad? Yo he dicho que por algunas circunstancias, pero realmente lo que me faltaba era mi media naranja, ¿verdad? Por eso no me vine al seminario en ese tiempo. Así que Dios me tuvo que llevar a algunos lugares para conocer a mi esposa, y entonces ya completo, ahora sí pude venir al seminario, ¿verdad? Vinimos al seminario en el 2009, y en el 2012 el Señor nos permitió graduar, ¿verdad? Agradezco y estoy contento hoy porque algunos de los que fueron mis maestros están aquí, ¿verdad? El Señor siguió insistiendo, y en el 2009, ¿verdad?, nuevamente hablé con mi esposa, y gracias a Dios mi esposa me ha seguido, y ha sido una bendición su vida para mi ministerio. Sin ella no estaría aquí. Gracias, hermanos, por compartirnos la manera en que ustedes han conocido al Señor, y también cómo han sido llamados por Dios al ministerio. Y pues bien lo decía aquí nuestra hermana, la esposa de nuestro hermano Moisés. Ella recibió el llamado a través de su esposo, ¿verdad?, entendiendo que en el plan de Dios, pues así es, ¿verdad?, Dios llama a quienes Él quiere al ministerio, y una vez que una iglesia les nombra, pues es a Él, ¿verdad?, quien le ha nombrado pastor. Pero definitivamente se requiere
que la esposa tenga también muy en claro, ¿verdad?, cuál es el llamado del esposo y lo acepte y lo respalde a través de su vida y su servicio. Bueno, a continuación, hermanos, queremos saber qué cree usted acerca de las Escrituras. Bien, pues las Escrituras, como la misma Escritura lo dice, ¿verdad?, es la palabra de Dios. En varios versículos se le menciona de esa manera. Bueno, ahorita menciono Hebreos 4:12, que nos dice, ¿verdad?, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Creo en la Biblia, ¿verdad?, en las Escrituras, como la palabra de Dios, siendo inspirada. También la Escritura nos dice, ¿verdad?, que toda la Escritura es inspirada por Dios, y también nos dice, ¿verdad?, que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. También la Biblia nos dice en el Salmo 19:7 que la ley de Jehová es perfecta y que convierte, que transforma el alma. Así que creo en la Biblia, ¿verdad?, las Escrituras como la palabra de Dios, el medio también, ¿verdad?, que Dios usa o usó para revelarse al hombre, y también el medio por el cual Dios nos ha dado el Evangelio, la predicación del Evangelio para la salvación del mundo. Dice Romanos capítulo 1, versículo 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Creo en el poder de la Escritura, ¿verdad?, para cambiar las almas, para regenerar, ¿verdad?, al hombre que es confrontado con ella a través de las Escrituras, y también, ¿verdad?, de la obra del Espíritu Santo. Dios toca los corazones y el hombre, ¿verdad?, responde positivamente. El hombre que responde positivamente pues recibe, ¿verdad?, el perdón, todo a través de la palabra de Dios. ¿Qué considera usted con respecto a las Escrituras, sobre cuántos libros son inspirados por Dios, con respecto a qué es la inspiración? Bueno, en cuanto a si toda la Escritura es inspirada por Dios, pues de acuerdo si toda la Escritura es palabra de Dios, de acuerdo al versículo que mencioné, ¿verdad?, toda la Escritura es inspirada por Dios. Creo en la totalidad de la Escritura como de inspiración divina. Creo que los 66 libros que tenemos fueron los que Dios decidió, ¿verdad?, que estuvieran, y tenemos, como lo dice la Escritura, ¿verdad?, la revelación completa, y también Dios dice, ¿verdad?, que no debe ni quitarse ni añadirse de lo que Dios ha permitido que nosotros tengamos en nuestras manos. En cuanto a la inspiración, creo que la manera, ¿verdad?, como Dios inspiró a los hombres fue que Dios no lo hizo de una manera mecánica dictando las Escrituras, sino que sopló en ellos, ¿verdad?, es la palabra inspiración, sopló en ellos, inspiró en ellos, usando, ¿verdad?, su carácter, su temperamento, de tal manera que podemos ver, por ejemplo, al apóstol Juan, que se le conoce, ¿verdad?, como el apóstol del amor. Le podemos ver su manera de expresarse, y podemos ver también al apóstol Pablo, ¿verdad?, siendo, pues de alguna manera en algunas cartas, como a los Gálatas o a los Corintios, hablándoles fuertemente, ¿verdad?, y en otro aspecto a los Filipenses, hablándoles de una manera, podríamos decir, bueno, siempre de acuerdo, ¿verdad?, a como cada uno de ellos también respondía a la Escritura. Creo, ¿verdad?, en la inspiración por medio de la persona del Espíritu Santo, y ellos, ¿verdad?, fueron inspirados e escribieron, ¿verdad?, lo que Dios les inspiró a través del Espíritu Santo. Dice el Salmo 19:7 que mencioné, ¿verdad?, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. No hay error. A veces pudiésemos creer o pensar, ¿verdad?, que hay alguna contradicción, pero simplemente, ¿verdad?, es falta de seguir estudiando, porque también el Salmo dice, ¿verdad?, la suma de tu palabra es verdad. Entonces, cuando tomamos una parte solamente, como decimos, ¿verdad?, un texto fuera de su contexto, pudiéramos ver alguna aparente contradicción, pero cuando estudiamos en su totalidad la Escritura, podemos ver cómo esa aparente discrepancia desaparece. Gracias. ¿Qué cree usted acerca del Dios verdadero? Primeramente creo en un Dios creador del universo, creador de todas las cosas, contrario, ¿verdad?, a lo que el mundo pretende enseñar acerca de diferentes teorías de evolución y de explosiones. En Nehemías 9:6, tú solo eres Jehová,
Tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella, el mar y todas las cosas que en él hay. Y también Colosenses nos dice, ¿verdad?, que Él sustenta todas las cosas. Así que creo en un Dios creador. La Biblia, desde el versículo 1 del Génesis, nos dice, ¿verdad?, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Así que creo en ese Dios que hizo todas las cosas. Obviamente, ¿verdad?, todo lo hizo con un propósito, y el propósito lo podemos ver en la Escritura. Creo en un Dios personal, en el sentido, ¿verdad?, no de una persona o con una apariencia física, como acostumbramos a decir, ¿verdad?, cuando nos referimos a una persona, sino a una persona en el sentido, ¿verdad?, de que podemos relacionarnos con Él como con cualquier otra persona, con la única excepción de que a Dios no le podemos ver. La Biblia nos dice en Juan capítulo 4, versículo 24, que Dios es espíritu. En Juan capítulo 1, versículo 18, la Biblia nos dice que a Dios nadie le vio jamás. Sin embargo, dice también ese mismo versículo que el unigénito del Padre Él le ha dado a conocer. Así que creo en ese Dios personal con el que nosotros nos podemos relacionar, y que de hecho Él es el que busca o ha buscado todo tiempo, ¿verdad?, relacionarse con nosotros, se ha revelado a nosotros, y con el que podemos conocerle y tener una relación, ¿verdad?, estrechamente con Él. El Señor Jesucristo dijo: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a Él. Entonces, a través de la revelación de su palabra, podemos conocer a ese Dios, y Él tiene relación también con nosotros. Creo en un Dios, bueno, con diferentes atributos. Por una parte, ¿verdad?, podemos diferenciar entre los atributos que se le conoce como atributos naturales y los atributos morales. Dentro de los atributos naturales puedo mencionar la omnipotencia de Dios, que nos dice, ¿verdad?, que Dios es todopoderoso, como lo mencionó el ángel que anunció el nacimiento virginal del Señor Jesucristo. ¿Acaso hay algo imposible para Dios? Creo en un Dios omnipresente, ¿verdad?, que Él está en todas partes. Jeremías 23, 24. Sí, dice: ¿se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no le vea? No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra. Dice la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces nuestro Dios, ¿verdad?, es un Dios omnipresente, Él está en todas partes. Creo en un Dios omnisciente. Él sabe todas las cosas. Su conocimiento, dice el Salmo 147:5, que su conocimiento es infinito. Sí, dice: grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Entonces es un Dios omnipotente, omnipresente, omnisciente, un Dios también eterno. El Salmo 92 también nos habla acerca de la eternidad de nuestro Dios. Dice: antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. También un Dios inmutable, ¿verdad?, que no cambia. Dice, Él le dijo a Israel: porque yo no cambio, por eso vosotros, hijos de Israel, no habéis sido consumidos. Así que esos son los atributos naturales de Dios, y también creo en los atributos morales de Dios, en los que podemos ver la justicia de Dios, que justo es Jehová y no tendrá por inocente al culpable. Creo en un Dios de amor. La Biblia nos dice que Él es un Dios que ama. Por 1 Juan 4:8 dice que el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. También creo en un Dios de misericordia, un Dios de bondad, dentro de los atributos, ¿verdad?, que podemos ver en cuanto a los atributos morales de Dios, y un Dios de justicia, creo que es el que mencioné ahorita, ¿no? Un Dios de justicia, un Dios de bondad, de misericordia, aunque pues podemos ver que todos esos atributos, amor, misericordia, bondad, pues se relacionan, ¿verdad? Creo en un Dios trino también, un Dios o una divinidad compuesta por tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En la Biblia no vemos como tal la palabra Trinidad, pero si estudiamos con cuidado, ¿verdad?, podemos darnos cuenta que la Biblia nos habla acerca de esas tres personas. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, en Génesis capítulo 1, versículo 27, cuando la Biblia nos habla acerca de la creación del hombre, en los pronombres que se utilizan, el versículo menciona, ¿verdad?, y dijo Dios: hagamos al hombre
conforme a nuestra imagen y semejanza. Cuando el hombre falla, más adelante, ¿verdad? También se menciona, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. También cuando el hombre en Génesis capítulo 11, en la Torre de Babel, él también habla, ¿verdad?, acerca de cuando el hombre estaba construyendo la torre para llegar al cielo y dice la Escritura que Dios dijo, ¿verdad?, descendamos y confundamos sus lenguas. También en el Antiguo Testamento lo podemos ver en algunas teofanías, particularmente la que se le conoce como la del ángel de Jehová, que vemos algunas apariciones que son, ¿verdad?, se cree que son las de la segunda persona, nuestro Señor Jesucristo, en el Antiguo Testamento, como el soldado, ¿verdad?, que apareció a Josué cuando iban a enfrentar la batalla contra la ciudad de Jericó. En el Nuevo Testamento tenemos ya una revelación un poco más amplia en cuanto a la doctrina de la Trinidad. Bueno, la podemos ver, por ejemplo, en el bautismo de nuestro Señor Jesucristo, en Mateo capítulo 3, Mateo 3:16, dice: Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él, y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi hijo amado, a quien tengo complacencia. Entonces aquí podemos ver a Jesús subiendo del agua al ser bautizado, podemos ver al Espíritu Santo viniendo sobre él en forma de paloma, y podemos ver también la voz que se escucha desde los cielos diciendo: este es mi hijo amado, que pues es Dios, ¿verdad?, mencionando esas palabras acerca de nuestro Señor Jesucristo. En el Evangelio de Juan también él dice, ¿verdad?, yo rogaré al Padre y él os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Juan 14:16. El Espíritu de verdad, al que el mundo no puede recibir porque no le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Entonces aquí vemos a Jesús, la segunda persona de la Trinidad, rogando al Padre, primera persona de la Trinidad, para que envíe otro consolador, el Espíritu Santo, tercera persona de la Trinidad. Entonces aquí vemos, ¿verdad?, ya un poco más claro la obra de cada uno de ellos, y aquí vemos también más clara la Trinidad revelada para nosotros. Así que creo en ese Dios. La palabra Dios, que se traduce del término Elohim, nos habla, ¿verdad?, de la pluralidad ¿Qué hace el Espíritu Santo en el ser humano y en el creyente? El Espíritu Santo, como dije, ¿verdad?, creo que Él es la tercera persona de la Trinidad, la que particularmente, ¿verdad?, está llevando a cabo su función en este tiempo. Y creo que el Espíritu Santo es Dios porque en la Biblia, ¿verdad?, se le menciona como Dios, y se le menciona también con los atributos también que se le dan a Dios. Bueno, particularmente en el libro de los Hechos, uno de los pasajes, ¿verdad?, donde se habla del Espíritu Santo como Dios, es cuando en Hechos capítulo 5, cuando Ananías y Zafira hacen, ¿verdad?, aquella transacción y no entregan completo el dinero, diciendo que así lo habían hecho. Bueno, el apóstol Pedro los confronta, ¿verdad?, y cuando los confronta les dice en el versículo 3 y 4, dice: y dijo Pedro a Ananías: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que me mintieses al Espíritu Santo? Aquí menciona como tal, ¿verdad?, al Espíritu Santo. Y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Entonces primero habla del Espíritu Santo y luego al Espíritu Santo lo menciona como a Dios. En el pasaje que leí hace un momento también, en Juan capítulo 14, cuando el Señor Jesús hace la promesa acerca del Espíritu Santo, dice particularmente, cuando dice que él rogará al Padre para que el Padre envíe otro consolador. Hablando del otro consolador, dice: el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Entonces cuando dice mora con vosotros, se está refiriendo a que el Espíritu Santo también estaba con ellos, también siendo uno solo con el Señor Jesús. Y en el versículo 18 lo reafirma cuando dice, ¿verdad?, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Entonces está hablando de su venida
ahora como Dios, pero ahora en la persona del Espíritu Santo. Entonces, demostrando, ¿verdad?, que Él mismo son uno solo, Él y el Espíritu Santo. En cuanto a la labor que el Espíritu Santo hace en este mundo, en la actualidad, ¿verdad?, dijo el Señor Jesucristo que cuando el Espíritu Santo viniera, dice, pero cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, la labor del Espíritu Santo, ¿verdad?, la acción del Espíritu Santo en este tiempo es a través de la palabra de Dios también, tocar, ¿verdad?, los corazones para atraer a las personas al arrepentimiento. Obviamente esto lo hace, ¿verdad?, a través de la predicación de la palabra, donde también nosotros, ¿verdad?, tenemos parte. Cuando nosotros predicamos, el Espíritu Santo, usando la palabra de Dios, el Espíritu Santo da entendimiento, ¿verdad?, a las personas para que ellos puedan arrepentirse. Particularmente en la obra en la vida del creyente, el Espíritu Santo tiene también diferentes funciones. Una de ellas, ¿verdad?, es a darnos entendimiento para conocer la palabra del Señor, ¿verdad? El Señor Jesucristo, hablando del Espíritu Santo, dijo, ¿verdad?, que cuando Él viniera, dice, Él os guiará a toda la verdad y os recordará las cosas que yo os he dicho. Entonces, cuando nosotros estudiamos la palabra, el Espíritu Santo siempre está dándonos entendimiento. Todo lo que Dios nos revela o revela al hombre, ¿verdad?, lo hace primeramente por su palabra y también, ¿verdad?, por el entendimiento que nos da la presencia del Espíritu Santo. En 1 Corintios capítulo 2 dice el versículo 11 en adelante: porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Así que es el Espíritu Santo, ¿verdad?, el que nos revela o el que nos enseña lo que Dios quiere, ¿verdad?, mostrarnos. También el Espíritu Santo trae convicción a nuestras vidas también, ¿verdad? Haciendo referencia a la carta a los Hebreos, el escritor de Hebreos hablando, ¿verdad?, hablándoles a los hermanos, amonestándolos, les dice, ¿verdad?, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Entonces, a través de la predicación también, cuando estamos viviendo desordenadamente, pues el Espíritu Santo usa la palabra para redarguirnos, a fin de que nosotros podamos reconocer, ser sensibles, arrepentirnos, ¿verdad?, y arreglar cuentas con Dios. El Espíritu Santo también capacita al creyente, principalmente, ¿verdad?, en una forma general, para servirle a través de los dones que Dios ha dado, ¿verdad?, a través del Espíritu Santo, y que dice la Escritura, ¿verdad?, que Dios a través del Espíritu Santo repartió a cada uno como Él quiso, de tal manera que cuando nosotros ejercemos, ¿verdad?, los dones dentro de la iglesia, pues no somos nosotros, ¿verdad?, sino es el Espíritu Santo obrando en cada uno de nosotros a través de los dones que nos ha dado. El Espíritu Santo también es un sello para el creyente, es una garantía también de que nuestro Señor en primer lugar está con nosotros y que también un día Él vendrá por nosotros. Dice Efesios capítulo 1 versículo 13, dice: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, del evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. También en la Escritura, ¿verdad?, se nos amonesta a no contristar al Espíritu Santo. ¿Cómo contristamos al Espíritu Santo? Cuando el Espíritu Santo, dice la Escritura, que nos anhela celosamente. Cuando nosotros andamos viviendo, pues, de una manera desordenada, el Espíritu Santo se contrista, no se va. Él está permanentemente en nosotros, no se va, pero se contrista, está sin acción, ¿verdad?, porque nosotros no le permitimos obrar. Y también, ¿verdad?, hay una amonestación en contra de eso. El apóstol Pablo dice que no contristemos al Espíritu Santo, pero el escritor de Hebreos va un poco más allá, ¿verdad?, y también nos dice que hay algunas consecuencias, ¿verdad?, por contristar o como dice literalmente, ¿verdad?, hacer afrenta
al Espíritu de gracia, dice Hebreos 10:26, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y del borde de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. Y luego en el versículo 29 dice: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisoteare al Hijo de Dios, tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado? Y al último dice: e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Así que, al contrario a eso, ¿verdad? En Efesios 5:18 se nos dice, ¿verdad?, que debemos más bien ser llenos del Espíritu. La llenura del Espíritu Santo no es una manifestación visible o que tenga que ver, ¿verdad?, como algunas denominaciones hacen, ¿verdad?, el hablar en lenguas o algunas otras manifestaciones, ¿verdad?, del cuerpo, sino la llenura del Espíritu Santo más bien, ¿verdad?, es ceder o entregar el control de nuestra vida por completo a Él. La llenura del Espíritu Santo es ir creciendo o ir madurando como cristianos, como hijos de Dios. Es experimentar lo que dijo el apóstol Pablo en Gálatas 2:20, ¿verdad?, cuando dijo: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Entonces eso es la llenura, ¿verdad?, del Espíritu Santo, y el creyente pues debe estar, ¿verdad?, siempre viviendo en esa llenura, en ese control que el Espíritu Santo puede tener sobre él. Amén. Gracias. ¿Alguna pregunta? Continuamos entonces. Ahora, por favor, hermano Moisés, queremos escuchar qué es lo que usted cree acerca de Jesucristo en cuanto a su naturaleza, su nacimiento, su naturaleza y su obra. Bien, en cuanto al Señor Jesucristo, como ya mencioné, ¿verdad?, creo en Él como la segunda persona de la Trinidad. Es igual manera, ¿verdad?, es Dios. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, en el versículo 1, se menciona a nuestro Señor Jesucristo como el Verbo de Dios, y se nos dice, ¿verdad?, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. En el versículo 14 vemos un poco más claro a quién se refiere hablando de ese Verbo, porque en el versículo 14 nos dice, ¿verdad?, ya que el Verbo se hizo carne o fue hecho carne y habitó entre nosotros, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo. De tal manera, ¿verdad?, que en el versículo 1 se nos dice claramente que Jesús, aunque fue encarnado, aunque se hizo carne, se hizo hombre, se humanó, pero Él es Dios. Entonces podemos ver, ¿verdad?, que Jesús es Dios en los mismos nombres, ¿verdad?, que se le dio, ¿verdad?, en el anuncio del nacimiento. Se declara también, ¿verdad?, la divinidad de Dios. Por ejemplo, se le llamó Emmanuel, que significa Dios con nosotros, y también se le llamó Jesús, que significa, ¿verdad?, Jehová salva. Entonces Jesús es Dios. Él dio en varias ocasiones, ¿verdad?, testimonio de su divinidad. Él, cuando él dijo que iba al Padre, ¿verdad?, Felipe le dijo que no sabía dónde iba, que le mostrara el camino, y él dijo, ¿verdad?, que él iba al Padre, y entonces Felipe dijo, ¿verdad?, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús respondió, ¿verdad?, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Jesús es el único, al ver en las Escrituras, es el único que recibe adoración, lo cual sabemos, ¿verdad?, que el único digno de adoración es Dios. Cuando el centurión quiere adorar a Pedro, ¿verdad?, en el capítulo 10 de los Hechos, como dice nuestro hermano, ¿verdad?, Pedro dijo, no, adora a Dios. En Apocalipsis, cuando Juan quiso adorar al ángel también, ¿verdad?, pero Señor mío y Dios mío, creo que es Juan 20:21, si no me recuerdo. En cuanto a su humanidad, bueno, podemos ver a la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia dice, ¿verdad?, que Él fue manifestado en carne, que Él fue tentado en todo, dice la Escritura también, según nuestra semejanza. En Juan capítulo 4, cuando Jesús, dice la Biblia, cansado del camino, se sentó, y ahí vemos el relato, ¿verdad?, con la mujer samaritana, pero bueno, llamó la atención, ¿verdad?, donde dice Jesús cansado del camino. Entonces, en su humanidad, Jesús también se cansaba. En su humanidad también Jesús tuvo hambre. En Mateo capítulo 4, el versículo 3 me parece, dice que después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y ahí fue, ¿verdad?, cuando en su debilidad humana vino el tentador y le dijo, ¿verdad?, que si era hijo de Dios, convirtiera las piedras en pan. Jesús también lloró
bueno, podemos ver en Juan capítulo 11, cuando fue a ver a Lázaro, ¿verdad? Su amigo que había muerto. Juan 11:35 nos dice, ¿verdad?, que Jesús lloró. Jesús dormía, ¿verdad? Cuando fue la tempestad en la barca, los discípulos, ¿verdad?, trataban de controlar la barca, pero la Biblia nos dice, ¿verdad?, pero Jesús dormía. Él tuvo sed también, ¿verdad? Podemos ver cuando él estuvo también en la cruz, dice la Biblia, para que se cumpliese la escritura, el Señor exclamó, ¿verdad?, tengo sed. Entonces ahí de esa manera, ¿verdad?, podemos ver la humanidad de nuestro Señor, la cual también, ¿verdad?, era necesario, porque la Biblia nos dice, ¿verdad?, que para poder ser nuestro Salvador tenía que identificarse en todo, ¿verdad?, con aquellos a quienes iba a salvar. Dice en Hebreos capítulo 2, versículo 14, así que por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, él también participó de lo mismo. En otro pasaje el mismo Señor Jesucristo dice, ¿verdad?, sacrificio y ofrenda no te agradaron, mas me preparaste cuerpo. Entonces hablando también, ¿verdad?, de la necesidad de que él viniera como un ser humano a identificarse con la humanidad, no solamente para traer un mensaje o la revelación de Dios, sino también, ¿verdad?, para realizar su obra. Bueno, en Juan capítulo 1, versículo 11, nos dice, hablando de Jesús, a lo suyo vino. Hablando de la obra de nuestro Señor Jesucristo, en cuanto a lo que Él vino, bueno, era necesario, ¿verdad?, que Él viniera, porque Él vino, pues, a pagar el precio, ¿verdad?, por nuestros pecados. Era necesario que Jesús viniera a pagar el precio. En cuanto a su obra, bueno, podemos ver la obra de nuestro Señor Jesucristo que Él hizo para con la humanidad. Bueno, por lo menos en su muerte fue un rescate por nosotros. Él mismo dijo en Mateo capítulo 20, versículo 28, dice, como el Hijo del Hombre no vino para servir, no vino para ser servido, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces, Él vino, ¿verdad?, como un rescate. El término que se traduce como rescate, ¿verdad?, significa pagar el precio para rescatar o liberar algo, redimir algo. Entonces Jesús es el rescate, ¿verdad?, por la humanidad, y dice ahí, ¿verdad?, para dar su vida en rescate por muchos. También en cuanto a la obra de Jesús, se habla de su obra, ¿verdad?, como una propiciación. La palabra propiciación también, ¿verdad?, significa cubierta, hablando en cuanto a la figura que había en el arca del pacto, ¿verdad?, la tapadera del arca del pacto se le llamaba propiciatorio. Entonces el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo fue, ¿verdad?, para poner las condiciones propicias para que el hombre pudiera también, ¿verdad?, arreglar cuentas con Dios, poniendo, ¿verdad?, valga la redundancia, el ambiente propicio para la reconciliación. Dice 1 Corintios 5, versículo 18, dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió, 2 Corintios 5, 18, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, sino se encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Y también, ¿verdad?, en cuanto a la obra del Señor Jesús, Él vino a hacer su obra tomando también nuestro lugar, ¿verdad?, el justo por los injustos. Era necesario que Jesús viniera porque pues no había otra manera, ¿verdad?, de poder obtener el rescate o la salvación. En Romanos capítulo 5, bueno, no lo voy a leer todo, pero ustedes son pastores y creo que lo saben. En Romanos capítulo 5 nos habla de Adán y Cristo, ¿verdad? Y nos hace una comparación. ¿Qué es lo que sucedió por el pecado de uno, por la transgresión de uno? Y qué es lo que sucedió por la obediencia, ¿verdad?, de otro. Así que ahí son varios versículos, ¿verdad?, por eso no los leo, pero
ahí nos habla específicamente, ¿verdad?, por qué Jesús tenía que venir. En cuanto a su obra, bueno, él cuando estuvo en la cruz, dice la Biblia que en sus últimas palabras, ¿verdad?, él mencionó consumado es, dando a entender, ¿verdad?, o mencionando que ya la obra que él venía a realizar pues ya estaba llevada a cabo. Bueno, después Jesús creó también, ¿verdad?, en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, una resurrección corporal. Él se presentó, ¿verdad?, después de haber resucitado, bueno, primeramente a las mujeres, se presentó también a los discípulos, y también la Biblia nos dice, ¿verdad?, que se presentó a más de 500 personas a la vez. A los discípulos, ¿verdad?, cuando estuvo en medio de ellos, les dijo, ¿verdad?, vean y palpen mis manos, mis pies, vean que no soy como un espíritu. Un espíritu no tiene carne y huesos como ven que yo tengo. Entonces creo en una resurrección corporal de nuestro Señor Jesucristo, obviamente, ¿verdad?, con un cuerpo transformado, semejante al que nosotros tendremos, ¿verdad?, cuando también estemos para siempre con el Señor. Dice 1 Juan capítulo 3, versículo 1 y 2, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Creo que Jesús ahora está, como dice la Escritura, a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros, esperando también, ¿verdad?, el tiempo que el Padre ha determinado en su sola potestad para continuar, ¿verdad?, con el programa que tiene para con la humanidad. En este caso, ¿verdad?, el siguiente acontecimiento importante que esperamos nosotros como iglesia es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Mientras tanto, Él está, ¿verdad?, a la diestra del Padre. Los ángeles que estuvieron presentes cuando Jesús ascendió a los cielos le dijeron a aquellos hombres, ¿verdad?, varones galileos, este mismo Jesús, así como le habéis visto subir al cielo, así vendrá también. Y él en Juan 14 dijo, ¿verdad?, voy a preparar lugar, y si os fuere y preparar el lugar, vendré a vosotros y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Así que actualmente, ¿verdad?, Jesús está a la diestra del Padre, intercediendo también, porque la Biblia dice, ¿verdad?, que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, pero sin pecado. Y dice que Él es fiel, ¿verdad?, para socorrer a los que son tentados. Y también dice la Escritura, ¿verdad?, que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, así que Él es nuestro mediador, Él es nuestro abogado también. Dice la Escritura, ¿verdad?, que si alguno cometiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo su Hijo. Ese aspecto, bueno, porque algunos incluso dicen que Jesús no fue ni siquiera hombre, fue un espíritu, o bueno, ustedes saben, ¿verdad?, todas esas. Pero la Biblia nos enseña claramente que Jesús fue 100% divino y 100% humano. Entonces a eso se le conoce como la naturaleza hipostática. Ahora tuvo al 100% las dos naturalezas. En cuanto a los que cuestionan, ¿verdad?, que entonces si Jesús era 100% divino, ¿por qué tuvo sed? Por todas estas cosas que se mencionaron, o el mismo, ¿verdad?, en algunas, cuando dijo, ¿verdad?, que no sabía los tiempos, sino que solamente le pertenecían a su Padre. Bueno, entendemos también, ¿verdad?, que Jesús, como dice Filipenses, ¿verdad?, que Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo. O sea, Él voluntariamente puso a un lado, digamos, su naturaleza divina cuando estuvo en este mundo, y se comportó, ¿verdad?, como también su naturaleza humana, que era 100% hombre, pero también 100% Dios. ¿Qué cree usted que es necesario para la salvación? La Biblia nos dice, ¿verdad?, que Dios ha enviado su palabra, y en Efesios capítulo 1, versículo 13, dice así: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces creo que aquí se nos muestra, ¿verdad?, los elementos que son necesarios para la salvación, que uno de ellos, ¿verdad?, es oír la palabra de Dios. Nadie puede ser salvo
aparte de escuchar la palabra de Dios, no hay manera. Dice, me parece que Romanos 10:17, que dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Así que nadie puede tener fe, o por lo menos lo que conocemos como la fe verdadera, a menos que sea producida, ¿verdad?, por la palabra de Dios. Entonces, el primer requisito es haber oído o oír, ¿verdad?, la palabra de Dios. Y el segundo requisito, como dice aquí, ¿verdad?, habiendo oído la palabra de verdad, del evangelio de vuestra salvación, y después dice, y habiendo creído en él. Entonces, el hombre necesita también, ¿verdad?, responder positivamente cuando escucha y Dios produce fe a través de la palabra. El hombre es responsable, ¿verdad?, cómo responde a esa fe que el Espíritu Santo y Dios está obrando a través de la palabra en aquel que oye. Dice también en Romanos 9:10, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para la salvación. Entonces, para que una persona sea salva, debe primeramente escuchar el evangelio, y en segundo lugar, ¿verdad?, debe responder positivamente a ese evangelio. Dice Juan 1:12, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad o derecho, ¿verdad?, de ser hechos hijos de Dios. Es creer, ¿verdad? O sea, la fe en este sentido podríamos decir, ¿verdad?, que tiene tres elementos, lo que es el conocimiento, el asentimiento y la voluntad. Entonces, el hombre primero escucha, ¿verdad?, conoce. Entonces, eso que conoce el hombre, al producir fe, ¿verdad?, él está de acuerdo, asiente, ¿verdad?, lo que ha escuchado. Y en tercer lugar, él tiene que responder. Entonces, podríamos decir en este sentido, ¿verdad?, que el hombre que ha creído manifiesta su fe por medio de las obras. O sea, las obras son una evidencia de la fe. Así que podemos decir que alguien creyó cuando llevó a cabo, ¿verdad?, o hizo un cambio, o tuvo un arrepentimiento, ¿verdad?, en su vida. Sí, el arrepentimiento es necesario. O sea, la persona oye, y la persona tiene que responder a esa fe de arrepentimiento. La fe nos lleva al arrepentimiento, ¿verdad? Porque dijo el apóstol Pedro, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Si nos puede compartir qué cree usted acerca del hombre, su origen y su naturaleza. El hombre es creación de Dios. Dice la Biblia en Génesis capítulo 1, ¿verdad?, que nos da toda la manera como Dios creó todas las cosas, y después dice, ¿verdad?, dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Entonces el hombre es creación de Dios. El hombre fue creado, como ya vimos, ¿verdad?, perfecto, porque el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios. Esa imagen y semejanza no tiene que ver, ¿verdad?, con una imagen física, sino más bien tiene que ver con una imagen espiritual. Dice en el versículo 10, y revestidos del nuevo, hablando del nuevo hombre, y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Entonces nos habla de que tenemos que ser renovados de acuerdo a cómo fuimos creados, ¿verdad?, la imagen de Dios, hablando del conocimiento pleno. En la Biblia también se nos dice, ¿verdad?, y se nos muestra el momento de la caída, cuando el hombre desobedece, y entonces la imagen con la que Dios creó al hombre, ¿verdad?, la imagen perfecta, pues se distorsionó en lo que conocemos, ¿verdad?, como la caída, y entonces el hombre, por esa caída, ¿verdad?, permitió la entrada del pecado en él, y entonces conocemos todo lo que pasó. Actualmente, o bueno, desde entonces, ¿verdad?, el hombre tiene una naturaleza corrompida, una naturaleza pecaminosa, y es así, ¿verdad?, que el salmista mencionó en el Salmo 50, cuando dice, ¿verdad?, aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. En Romanos también se nos dice, ¿verdad?, que todos nos descargamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Nos dice que no hay justo ni aun uno. Romanos 3:23 nos dice, ¿verdad?, que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Así que el hombre fue creado perfecto, pero al corromperse, ¿verdad?, el hombre cayó en una naturaleza pecaminosa, y ahora está separado de Dios y necesita reconciliarse con Dios
para que esa imagen vuelva a formarse nuevamente en él. Por favor, menciónenos qué cree usted con respecto al matrimonio. En cuanto al matrimonio, la Biblia nos enseña también, ¿verdad?, que Dios creó solamente hombre y mujer, o la Biblia dice varón y hembra los creó. El matrimonio, ¿verdad?, fue la primera institución que Dios creó, y Dios le creó, ¿verdad?, con el propósito, como dice ahí, en Génesis 1, versículos 27, dice: creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Entonces la palabra de Dios no cambia. Hoy la palabra de Dios nos sigue diciendo lo mismo, solamente hay hombre y mujer, y cuando se unen, ¿verdad?, en matrimonio, también dice la Escritura, ya no son más dos, sino una sola carne, y también dice, ¿verdad?, lo que Dios unió, no lo separa. Bien, gracias, hermano. ¿Preguntas? Gracias. Ahora, hermano, por favor, queremos escuchar qué es lo que usted cree con respecto a Satanás. Hablando de Satanás, la Biblia nos habla de Satanás, ¿verdad?, como un ser también creado, siendo parte, ¿verdad?, de los ángeles, de las multitudes de ángeles que Dios creó. Pero la Biblia nos enseña, ¿verdad?, que Satanás llegó un momento, ¿verdad?, en el que se reveló. Ezequiel nos habla, ¿verdad?, que por la multitud de sus contrataciones, bueno, quiso ser igual a Dios, y bueno, pues fue la razón, ¿verdad?, por la que Dios lo arrojó a la tierra, y bueno, también consigo trajo, ¿verdad?, a la tercera parte de ángeles, y pues Satanás, su principal trabajo, ¿verdad?, es estorbar al hombre para que sea salvo. Él sabe que está condenado, él sabe que para él no hay salvación, y pues trata, ¿verdad?, de que el hombre también no se arrepienta. La Biblia lo denomina como el Dios de este siglo, que ha cegado, ¿verdad?, el entendimiento para que no le resplandezca la luz del Evangelio. También la Biblia lo menciona como el acusador de nuestros hermanos, ¿verdad?, que cuando nosotros no estamos viviendo bien delante de Dios, ¿verdad?, Él nos acusa delante de nuestro Dios. Sin embargo, Satanás, aunque la Biblia le menciona, ¿verdad?, como el Dios de este siglo, aún Satanás no queda, ¿verdad?, fuera de la ¿cómo se dice?, soberanía de Dios, porque también él está limitado, ¿verdad?, a lo que Dios le permita. Lo vemos ahí en el relato de Job, ¿verdad?, cuando Satanás llegó con Dios, y Dios le dijo, ¿verdad?, has considerado a mi siervo Job, y bueno, Satanás le dijo, ¿verdad?, que todo lo que Job hacía era porque pues Dios lo había colmado de favores. Entonces ahí vemos, ¿verdad?, cómo Dios le da permiso de ciertas cosas, pero hasta donde Dios le pone el límite, él no puede hacer más. Satanás está ya condenado, ya se ha dictado sentencia sobre él, Cristo en la cruz, y solamente, ¿verdad?, está esperándose que se cumpla el tiempo para que sea lanzado. Al final será lanzado al lago de fuego, será el primero, ¿verdad?, que sea lanzado al lago de fuego. No es un diablo con cola y cuernos como lo pinta el mundo, ¿verdad?, sino es un ángel, y incluso la Biblia dice, ¿verdad?, que a veces los mismos se visten, ¿verdad?, como ángeles de luz, pero debemos de tener cuidado. Dice el apóstol Juan, ¿verdad?, probad a los espíritus si son de Dios. Bueno, en el sentido, porque dice el apóstol Juan, ¿verdad?, que nuestra fe es la que ha vencido al mundo. Entonces Satanás no tiene poder, como dije, ¿verdad?, sobre nosotros, excepto el que Dios le pueda dar, pero nosotros que estamos bajo el cuidado, ¿verdad?, de Dios, y nos mantenemos bajo la protección de Dios, pues Satanás no tiene ninguna injerencia sobre vosotros. Dice el apóstol Juan, ¿verdad?, os escribo a vosotros que habéis vencido al mundo. Así que entonces Satanás no puede, mientras un hijo de Dios esté, ¿verdad?, en obediencia. ¿Qué es lo que usted cree acerca de la iglesia y de sus ordenanzas? Bueno, la iglesia es también, ¿verdad?, la institución no hecha por el hombre, sino por Dios. Tenemos la primera mención de la iglesia en Mateo 16, me parece, cuando el Señor Jesucristo dijo, ¿verdad?, sobre esta roca edificaré mi iglesia,
y las puertas del Hades no prevalecerán sobre ella. Aunque algunos sabemos, ¿verdad?, han pretendido que el Señor Jesús se estaba refiriendo a Pedro, sabemos, ¿verdad?, por las Escrituras, que aún el apóstol Pedro reconoció a Cristo, ¿verdad?, como la piedra, ¿verdad?, angular, o la base, ¿verdad?, que era Cristo. Entonces, la iglesia es el cuerpo de Cristo, el cual Él es su cabeza, y nosotros como cuerpo también somos muchos miembros. La iglesia debe estar sujeta a Cristo. En Efesios capítulo 5, ¿verdad?, se nos hace una referencia, y hablando, ¿verdad?, acerca de cómo la iglesia, haciendo una comparación entre el hombre, entre la mujer, perdón, y la iglesia, dice en el versículo 25, Efesios 5:25, dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. La Biblia también nos muestra, ¿verdad?, la iglesia no solamente como la esposa o la novia de Cristo, sino también nos las muestra, ¿verdad?, como un edificio, haciendo referencia, ¿verdad?, a que así como un edificio se va construyendo o se va edificando, también la iglesia lo debe hacer. En Efesios capítulo 4, versículos 15 y 16 se nos dice, ¿verdad?, hablando de la iglesia, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces aquí la iglesia también se compara, ¿verdad?, como un edificio en el cual se va edificando para morada, ¿verdad? También dice otro pasaje, de Dios en el Espíritu. Entonces la iglesia es el cuerpo, Cristo es la cabeza, Cristo es el que ordena o el que dice lo que debe hacer, y la iglesia es la que obedece. En cuanto a las ordenanzas, la iglesia tiene solamente 2 ordenanzas que debe llevar a cabo. Una de ellas, ¿verdad?, es el bautismo. El Señor Jesucristo mandó en Mateo 28:19 ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, bautizándolos en el nombre y de hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La otra ordenanza, ¿verdad?, es la cena del Señor. El Señor dijo, ¿verdad?, haced esto en memoria de mí, y después dijo, ¿verdad?, todas las veces que comáis este pan y bebierais esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Entonces la cena del Señor y el bautismo son las 2 únicas ordenanzas que la iglesia tiene y las cuales pues llevamos a cabo, ¿verdad? A través de, primeramente, como dijimos, ¿verdad?, de haber creído. Cuando una persona cree, y luego el primer paso de obediencia también es el bautismo, y dice la Biblia en Hechos capítulo 2, dice que los que creyeron fueron bautizados y se añadieron a la iglesia el día cuando termine. Entonces la persona primero se le predica el Evangelio, cree, y luego cuando ya se bautiza, ¿verdad?, el bautismo es una profesión pública de fe, entonces ya se le acepta en la iglesia como miembro de la iglesia. En cuanto a la autonomía de la forma de gobierno de la iglesia, creemos en un gobierno congregacional en el cual, bueno, como dije hace rato, sabemos que la cabeza es Cristo, pero la iglesia, ¿verdad?, es la que tiene la autoridad, y Dios respalda, ¿verdad?, como dijo cuando dijo el Señor Jesús: todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo, dando la autoridad, ¿verdad?, a la iglesia. Y en cuanto a su sostenimiento, bueno, la iglesia, al ser también autónoma en su gobierno, también es autónoma en su sostenimiento. Tenemos varios pasajes en la Escritura, ¿verdad?, que nos hablan y nos enseñan la manera como la iglesia debe sostenerse, y es a través de los diezmos y de las ofrendas, ¿verdad?, de los miembros, que voluntariamente, porque a nadie se le fuerza ni se le obliga, ¿verdad?, dice la Escritura, cada uno dé como propuso en su corazón. Así que damos también, ¿verdad?, como dice el apóstol Pablo, para crecer en esta gracia,
no buscando, como dijo el apóstol Pablo también, ¿verdad? Fruto personal, sino fruto que abunde a la cuenta de cada uno. Cuando nosotros damos para la obra del Señor, el Señor también, ¿verdad?, bendice. La realidad, ¿verdad?, de dar para misiones, para que el Evangelio sea predicado también en otras partes del mundo, porque Dios también dio a la iglesia la responsabilidad. El Señor Jesús dijo en Hechos 1:8: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Así que la manera como cada uno de nosotros podemos llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra es también, ¿verdad?, a través de nuestras ofrendas. Cuando nosotros ofrendamos, el Evangelio puede, ¿verdad?, con libertad correr hacia otros lugares. Siempre les he dicho a los hermanos aquí en la iglesia, ¿verdad?, que la razón por la que nosotros tenemos aquí un templo y se predica la palabra de Dios es porque otros, que quizá algunos de nosotros no conocemos, pero otros de otras partes dieron para que algunos hombres, como está aquí hoy, ¿verdad?, el pastor Nehemías y el pastor Jesús González, en algún momento pusieran la vista en este lugar, bueno, guiados por Dios, ¿verdad?, pero para que la obra se pudiera hacer aquí, otros dieron, ¿verdad?, y ahora, como dijo el apóstol Pablo, deudores somos nosotros también. Amén. Los oficiales de la iglesia son dos solamente, pastor y diáconos. La iglesia es autónoma, ¿verdad? Y bueno, Dios ha dado dentro de la iglesia también, ¿verdad?, a los oficiales o los líderes, ¿verdad? Le dice Efesios 4:11, ¿verdad? Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros maestros, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Entonces Dios ha puesto, ¿verdad?, en cada iglesia los diferentes ministerios, y obviamente también, ¿verdad?, como la autoridad que Cristo le da al pastor. Dice la Escritura, ¿verdad?, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos son los que han de dar cuenta, ¿verdad?, y los que velan por ustedes para que lo hagan de buena gana, ¿verdad? Amén. Bien, en cuanto a las últimas cosas, ¿verdad?, o en el programa de Dios, creo que podemos ver en la Escritura, ¿verdad?, que Dios habla, como dice Efesios capítulo 1, versículo 9 y 10, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Bueno, en cuanto a la dispensación, ¿verdad?, estamos hablando de los tiempos que Dios ha determinado en el calendario de Dios. Creo que estamos en el tiempo de la gracia, en el tiempo que se le conoce como el calendario de Dios, ¿verdad?, como la gracia. Cuando este tiempo termine, que solamente Dios conoce, ¿verdad?, cuándo será, lo cual se nos anima a estar preparados porque no sabemos cuándo será. El siguiente o el próximo acontecimiento en el calendario de Dios, ¿verdad?, es la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. La segunda venida de nuestro Señor Jesucristo la podemos dividir o podemos ver en la Escritura, ¿verdad?, dos tiempos o dos aspectos. El primero de ellos, cuando el Señor Jesús viene por sus santos, y el segundo, cuando el Señor viene con sus santos. En su primera aparición por sus santos, no tocará la tierra, vendrá en las nubes. Dice la Biblia que cuando Cristo venga, sonará la trompeta, la final trompeta, y Él aparecerá. Los muertos en Cristo resucitarán primero, y después los que estemos con vida seremos arrebatados, seremos transformados y estaremos para siempre con Él. En ese momento inicia, o sea, con lo que se le conoce como el arrebatamiento, o la venida de Cristo por sus santos. En ese momento inicia aquí en la tierra también el evento que se le conoce como la gran tribulación, o bueno, la tribulación, que se divide también, ¿verdad?, en dos partes. La primera parte como la tribulación y la segunda parte como la gran tribulación. Tiempo en el que Dios estará tratando primeramente también con la humanidad, pero también, ¿verdad?, con el pueblo de Israel,
para traerlos al arrepentimiento. Mientras acontece la gran tribulación en la tierra, en el cielo nosotros estaremos en el tribunal de Cristo, dijo el apóstol Pablo, porque es necesario que cada uno de nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba, ¿verdad?, de acuerdo a lo hecho. No es un tribunal para juicio, no es un tribunal para saber si somos salvos o no, sino es un tribunal en el que nuestras obras como cristianos serán examinadas y cada uno recibirá su recompensa, ¿verdad?, de acuerdo a la manera como haya hecho las obras para el Señor. Después también se menciona, ¿verdad?, en el cielo las bodas del Cordero. Son los dos acontecimientos, mientras aquí en la tierra son los 7 años de tribulación. Y después viene la segunda parte, cuando el Señor Jesús viene con sus santos a esta tierra, viene a establecer su reino milenial, viene físicamente, venimos nosotros con Él ya con nuestras vestiduras blancas, la cual la Biblia dice, ¿verdad?, que son las obras que nosotros realizamos y estaremos, ¿verdad?, dice la Escritura que reinaremos con Él durante 1000 años aquí en la tierra. Después del milenio, durante el milenio Satanás también será encadenado. Durante ese tiempo no habrá a quien echarle la culpa de todo. Y ya después de los 1000 años, Satanás será soltado para reunir, ¿verdad?, a aquellos que se van a rebelar. Número 2, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Y bueno, lo que sigue, ¿verdad?, está hablando de cuando la gente se rebele, Satanás será desatado para apuntar a los que pelearán, ¿verdad?, contra el Señor, el ungido, el cual pues obviamente los derrotará, ¿verdad?, en el Armagedón. Y después vendrá, ¿verdad?, lo que dice la Escritura, ¿verdad?, en segunda de Pedro: el día del Señor vendrá, en el cual los cielos ardiendo serán deshechos y la tierra y los elementos que en ella hay serán quemados. Pero luego dice: pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielo nuevo y tierra nueva donde mora la paz. Entonces ya va a la eternidad, ¿verdad?, iremos a la eternidad para estar por siempre con el Señor. Todo el juicio del gran trono blanco, donde habrá una resurrección. Y dice la Escritura en el capítulo 5, versículo 28, dice: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Entonces en ese gran trono blanco serán presentados, ¿verdad?, y todos chicos y grandes, y dice la Biblia: y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al fuego. Hermano Moisés, gracias por haber dado respuesta y dado testimonio ante nosotros y ante la congregación de lo que usted cree. Bien, hermanos, ya escucharon pues el desempeño del hermano Moisés. El grupo, el concilio va a salir para deliberar, y pues ustedes necesitan también tomar una decisión. Así que nosotros salimos, el programa continúa y regresamos nosotros nada más para saber qué es su decisión. En ti mis ojos fijaré.
alguien que propone que se continúe con la ordenación de nuestro hermano Moy? Sí, hay una mano allá levantada proponiendo y una mano secundando, creo que es suficiente. Bueno, entonces Stanislao. Levanten su mano. ¿Todos están de acuerdo? Creo que sí. Oremos, Padre bendito, en el nombre de Cristo, nos acercamos a ti, dándote la alabanza, la honra y la gloria que tú mereces, porque nos permites estar aquí a mis hermanos, pastores, iglesias representadas, la iglesia en Tula, Señor, y Misiones, La Tapona. Pedimos, Señor, que tú te agrades y recibas la honra y la gloria, Padre, que es digna de tu nombre. Te damos gracias porque has dado un siervo tuyo aquí a este pueblo. Amén. Que te sirve, que ha sido fiel desde que llegó aquí juntamente con su esposa y su familia, no solamente aquí en la iglesia, pero en las misiones, Tapona y otras alrededor. Señor, pedimos que tú lo tomes en tus manos, lo guíes, lo fortalezcas y lo sigas usando, Señor, para la ganancia de las almas, edificación de las almas también. Y Padre, que concedas a la Iglesia Bautista Misionera en Tula proyectarse, Señor, como lo ha estado haciendo, apoyando la obra misionera. Señor, te damos gracias porque aquí está nuestro hermano Nehemías, su familia, que les usaste para establecer juntamente con todos los que tuvimos una parte en tu obra y que ahora les estás usando en Orizaba. Y Señor, oramos por nuestro hermano Nehemías porque esta iglesia tiene parte también allá, la misión de La Tapona también, Padre, y eso nos alegra mucho porque son obedientes a tu mandato, Señor, de cumplir con la obra misionera. Ponemos en tus manos a tu siervo, a la iglesia, su familia de mi hermano, y te damos gracias por el privilegio, Señor, que nos das a tus siervos de estar aquí. En tu bendito nombre, Cristo Jesús, lo pedimos. Amén. Amén. Se le entrega una Biblia de parte de la iglesia, correcto. Nuestro hermano Daniel Banoye le entrega la Biblia con el deseo de que Dios te siga dando mayor conocimiento todavía en la Biblia y que siga siendo de bendición al pueblo de Dios. Que hemos estado aquí, te animamos, hermano, a tomar el consejo que Timoteo recibiera del apóstol Pablo, allá en 2 Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Amén. Y a nombre del concilio, porque se me puso como presidente de este grupo, a nombre del concilio le entrego un certificado donde reconocemos su buen desempeño en el conocimiento bíblico y confiamos que tenga también un buen desempeño en el testimonio al presentar la palabra de Dios. Amén. Así que, hermano, hoy representa primero que tienes tu confianza en Dios, pero representa también que tienes el tremendo deber de un buen testimonio delante de la comunidad. ¿Sale? Dios te bendiga, hermano. Adelante. Y vamos a cantar, hermano.